Okay, go ahead. Perfecto, ya, ok, buenísimo. Ok, lo que yo voy a conversar un poquito con ustedes ahora es lo que llamamos la teoría de la elección pública. ¿Y de dónde nace la teoría de la elección pública? Pues resulta que, bueno, están aquí, entonces asumo, voy a tomar algunas presunciones y asumo que tienen nociones sobre la conveniencia del mercado en las interacciones humanas. Suele brindarnos las mejores soluciones, la interacción libre entre individuos y el intercambio voluntario. Pero resulta que hay momentos en el que el mercado no se comporta o parecería no comportarse perfectamente. Suele llamarse esto los problemas de los fallos de mercado. Y a mí no me gusta mucho eso, quizás después podemos conversar por qué, pero no me suele gustar mucho que se le diga fallos de mercado. Sin embargo, en economía lo conocemos como eso, como fallos de mercado, y son esencialmente los momentos en los que el mercado no puede terminar dando intercambios voluntarios, sobre todo porque lo que se está intercambiando no tiene derechos de propiedad muy bien establecidos, y eso suele ser cuando estamos hablando de la actividad comunal, o sea, de las acciones que tenemos que hacer entre todos para poder crear una carretera. ¿Ya? Esas acciones que tienen que ser para poder hacer cosas en conjunto, suele no ser el mercado la mejor forma. Las interacciones de mercado parecería ser que no tienen las mejores formas para poder solventar los problemas que pueden aparecer de estas interacciones. Y en general, lo que solemos decir es, bueno, es que el gobierno debería hacer algo. La teoría de la elección pública trata justo sobre estos momentos, sobre cuando podrían existir soluciones de gobierno o soluciones de mercado y el costo de oportunidad de elegir el uno o el otro. Entonces, esto es en general, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que termina siendo la teoría de la, de una nota metodológica. Durante toda esta charla vamos a hacer la siguiente asunción o presunción metodológica. Es el único momento que me van a escuchar a mí decir que el igualitarismo es buena idea. Lo llamamos el egalitarismo o igualitarismo analítico. Esto es, como medio metodológico analítico, vamos a asumir que todas las personas son igual de buenas en tomar sus decisiones. Esto es, el individuo es el único que sabe qué es lo que le conviene, básicamente. El individuo es el único que sabe lo que le conviene y todas las personas van a actuar racionalmente en base a ese cálculo de lo que le conviene a cada uno. Después veremos cosas sobre la irracionalidad, pero esto es, no podemos decir, ¿por qué los ecuatorianos votan como votan? Porque son estúpidos, eso, o porque no saben lo que les conviene. Eso no, no vamos a poder decir como nota metodológica, no en análisis, el análisis económico no va a venir por ahí. Vamos a asumir que inclusive los votantes, los gobernantes y los individuos que interactúan en el mercado, todos ellos saben exactamente lo que están haciendo y lo que es bueno para ellos. ¿Ya? Entonces están siguiendo su interés propio. ¿Ok? Entonces, nota metodológica. Muy bien. ¿Qué es la elección pública entonces? La elección pública es las ciencias políticas, pero analizadas con las herramientas económicas. Básicamente eso. O sea, es entender la interacción entre personas en la polis, en la sustancia pública, en los momentos y espacios que tenemos que actuar como conjunto, pero analizarlo con herramientas económicas. ¿Y qué va a significar analizarlo con herramientas económicas? Analizarlo con herramientas económicas va a significar podernos ir hacia la petición que hace James Buchanan en su muy famoso artículo Política sin romanticismo. Es ver la política sin romanticismo, sino que analicemos la política de forma, si quieren, técnica. Entonces, un ejemplo. ¿Por qué existen los gobiernos o para qué existen los gobiernos? ¿Y por qué no? ¿Por qué necesitamos eso? Esencialmente, yo soy anarquista. ¿Por qué no puede el mercado libre entregarnos todas las cosas que debería entregar, en teoría, un gobierno?
humano es una persona que es demasiado, bueno, no una persona, es un cúmulo de gente que justamente vela por intereses propios. Excelente. Entonces, generalmente, esa es generalmente la respuesta. No podemos, necesitamos un gobierno porque las personas generalmente buscan sus incentivos propios o están velando por sus incentivos propios, entonces están buscando lo que les conviene. Entonces necesitamos poner a personas que buscan lo que les conviene en el gobierno. ¿Ven un poquito la dicotomía entre las dos cosas? Esto es, no podemos tener cosas que... perdón, yo cierto que me estaban cargando y yo me moví y ahora no me debo de ir a mover hacia allá, ok, ya no voy a irlos a buscar a ustedes. Entonces, lo que estamos haciendo es ponerle un aura romántica al gobierno, que es un ente que va a actuar por fuera de sus incentivos, porque necesitamos poder controlar a las personas que tienen sus propios incentivos, y si los dejamos todo a los individuos que actúen solitos, todos van a actuar buscando sus incentivos. A eso se refiere el pensar a la política sin romanticismo. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer ver la política sin romanticismo, la teoría de la elección pública lo que termina haciendo es decir, ok, vamos a hacer algunos supuestos metodológicos y vamos a tratar de poner de igual a igual a el mercado y a los individuos en el mercado y a los individuos en la política para poder comparar las acciones del uno y del otro y ver qué sale de ahí, qué surge de ahí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es estudiar los incentivos de las personas, las restricciones a las que se enfrentan, a qué equilibrios van a poder llegar cuando interactúan libremente, y lo vamos a hacer en el campo de la acción colectiva, porque generalmente ahí es donde solemos decir, ok, aquí debería de haber una ley, o aquí hay un fallo de mercado y el gobierno necesita ir a resolver este fallo de mercado. ¿Ok? La teoría de la elección pública propone una contraparte a este fallo de mercado que se llama fallos de gobierno. Es los lugares, o darle cualidades similares al mercado, a los gobiernos, para poderlos analizar, si queremos, fríamente, sin romanticismos, y poder comparar cuáles son las cosas, las soluciones que nos brindaría el uno y las soluciones que nos brindaría el otro, y poder elegir qué es mejor. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la pregunta fundamental que nos hace pensar la teoría del public choice es, bueno, ¿podemos resolver las cosas solo con mercados? ¿Podemos resolver algo con un gobierno? ¿Deberíamos de hacer una combinación entre el uno y el otro? Y si es una combinación entre el uno y el otro, ¿dónde son los lugares donde nos va a entregar un mejor equilibrio el gobierno versus el mercado? O lo digo como mercado, como interacción entre individuos, ¿no? Interacción voluntaria entre agentes. ¿Ya? Eso es lo que nos pregunta la teoría del public choice. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque siempre que nosotros digamos, debería de haber una ley, o necesitamos más Estado para que nos proteja del narcotráfico, o el gobierno debería de hacer algo sobre esto, siempre que hacemos esa pregunta, lo que también estamos diciendo es, ¿estamos dispuestos a pagar el costo de oportunidad que afronta esa pregunta? Por otro lado, ¿existe una opción? ¿Existe una opción para que el gobierno no construya una carretera? ¿Existe una opción para la provisión de hospitales y de colegios por parte del gobierno? ¿Cuál es esa opción? Y la segunda pregunta, y quizás la más importante, ¿cuál es mejor opción? ¿Cuál nos va a entregar un mejor resultado? Ahora, la teoría del public choice, dicho todo esto, la teoría del public choice es todo un campo muy, muy grande, entonces trataré de explicar las ideas más interesantes que tiene, o las herramientas más interesantes que tiene el public choice. Siento mucho no poder profundizar mucho más, así que todo va a ser medio tangencial. Si es que en algún momento quieren preguntarme algo sobre que profundice algo en específico, ahí ya se la mano. Ok. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las cosas que tenemos que alinear? ¿Ya? Las cosas que tenemos que alinear para poder comparar cosas entre iguales. Porque si es que nosotros no le extraemos el romanticismo a la política, lo que estamos haciendo es comparar naranjas con manzanas. Y en realidad lo que estamos haciendo es comparar individuos interactuando en una esfera y en otra esfera, pero individuos interactuando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comparar manzanas con manzanas? Ok, primero que todo, necesitamos entender que los individuos actúan según sus incentivos siempre.
No importa si están en el mercado o si están en el gobierno o si están solitos en una isla. Siempre actúan según sus incentivos. Los individuos no es que actúan de una forma cuando están en privado y otra forma cuando están en el gobierno. Eso sería falso. No, las personas siguen interactuando y actuando de la misma forma. ¿Ya? Y los incentivos importan muchísimo. En teoría económica y en la acción humana, los incentivos son lo que te hace caminar, ir hacia un lado, tomar una decisión, hacer algo. Entonces los incentivos importan mucho. Muy bien, entonces, si es que queremos entender cuáles son los incentivos que hacen que las personas funcionen en la esfera pública, nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuáles son los incentivos de los gobernantes? ¿Cuáles son los incentivos de los candidatos? ¿Cuáles son los incentivos de la burocracia? Y entender cuáles son estos incentivos, cómo les hace a las personas actuar y poder estudiar esa parte y compararla después cómo se mueven los incentivos en el sector privado, en el mercado esencialmente. ¿Ok? Entonces eso es un poco lo que hace la teoría del public choice. Pregunta, ¿cuáles son los incentivos que tienen los gobernantes? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los candidatos antes de ser gobernantes? ¿A qué tipo de escasez se enfrentan ellos? Ok, porque en el mercado sabemos cuál es la escasez, es facilito, es escasez de recursos. Pero, ¿y cuando eres candidato, a qué escasez te estás enfrentando? ¿Escasez de votos, por ejemplo? También escasez de recursos, necesitas que alguien te pague la campaña. Cuando estás en la burocracia, o sea, eres ese gobierno no elegido, ¿a qué escasez te estás enfrentando? Probablemente una escasez de presupuestos, por ejemplo. Entonces, quieres convencer al resto del mundo que la licencia, que la firma que tú tienes que firmar para la licencia X es la más importante del mundo. Y si es que no estuvieras tú en tu escritorio, colapsaría el Ecuador. Y te tienes que asegurar que las personas, el resto de personas crean eso también. Ok, muy bien, pero te enfrentas a esa escasez. Y también te enfrentas a una competencia. Los candidatos se enfrentan a una competencia muy clara de votos. La burocracia también se enfrenta a una competencia, porque así como tú quieres convencerle a todo el mundo de que tu licencia, la firma que tú tienes que poner en ese documento es la firma más importante que puede existir en el Ecuador, y si no el Ecuador colapsaría, el escritorio de al lado quiere ser exactamente lo mismo. Por eso a veces tienes 23 firmas para un documento. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo son los intercambios entre gobierno y gobernados versus los intercambios en el mercado? ¿Qué diferencias y qué similitudes tienes? Entonces, estas son un poco las preguntas que nos vamos a hacer en Public Choice para poder ir haciendo que las interacciones en mercado y en gobierno se vayan equiparando, o sea, se vuelvan metodológicamente comparables y poderlas comparar. Muy bien, entonces, ¿cómo funcionan las personas cuando están en el gobierno? También funcionan a través del interés propio. Ahora, no necesariamente el interés propio es egoísta, o no por lo menos el egoísmo hedonista malo que todos están pensando cuando digo egoísmo, sino que puede ser egoísmo, pero hay todo un debate sobre si esto es egoísta o no, pero bueno. El interés propio no necesariamente tiene que ser malo, el que siga tu interés propio. De hecho, todos estamos aquí por nuestro interés propio. No solo ustedes están aquí porque tienen un interés de lo que va a pasar acá. Entonces, todos estamos siempre persiguiendo nuestro interés propio. Asumir que las personas están persiguiendo su interés propio no necesariamente quiere decir que las personas sean malas. Inclusive cuando este interés propio sea por parte de los gobernantes. Y eso es algo que quiero aclarar un poco. Cuando yo digo interés propio, y de hecho durante esta charla me he de burlar un poquito de los gobernantes, pero es porque soy así. No necesariamente quiere decir que les estoy diciendo es que los gobernantes persiguen su interés propio y por eso son malos. No necesariamente quiere decir eso. Puede haber personas cuyo interés propio sea recompensas monetarias, sí, y ser político es un buen negocio, no necesariamente porque son corruptos. Asumamos que no lo son. Si tú eres presidente, de todas maneras tienes un buen sueldito. Si tú tienes 19 años o 18 años y acabas de salir del colegio y te haces asambleísta y te dedicas a dibujar todo el día, de todas maneras ganas un buen sueldito. No sé que eso pasa en realidad en la asamblea, no estoy diciendo que los asambleístas son así, pero bien. Entonces, de todas maneras, vas a ganar un buen sueldito y $4,000 para una persona que acaba de salir del colegio no le cae nada mal. O sea, para un profesor de universidad tampoco. Ahora,
Otras cosas que pueden ser interés personal, no solo recompensas monetarias. La fama, a muchas personas les gusta la fama. A muchas personas les da satisfacción personal de estar en una posición de poder. Hay personas que quizás no les abrazó su papá lo suficiente y terminaron queriendo cumplir el sueño de su padre y casarse con su madre. No lo sé. Puede ser, puede pasar. Ahora, lo interesante desde la economía es que no nos interesa tanto por qué hacen las personas esto. O sea, estas razones de aquí no nos interesa tanto. De hecho, entendemos que no las podemos valorar, no podemos hacer lo que llamamos un juicio de valor. ¿Por qué? Porque la escala de valores es subjetiva. La escala de valores, esto es, cuánto valoras las cosas, dependen de las circunstancias de cada individuo. No puedo yo decir, uy, ¿cómo valoras eso? Qué mal. Eso es un juicio de valor y yo no lo puedo hacer porque no entiendo tus circunstancias. Lo que sí puedo hacer es entender que las personas tienen incentivos y actúan por sus incentivos. No necesito valorar esos incentivos. Puedo entender nada más que las personas tienen sus incentivos y actúan según ellos. Perfecto. Entonces, la mala costumbre de regresar a la computadora. Muy bien. Entonces, ahora ya entendemos cómo van a actuar las personas. Las personas van a actuar siempre según sus incentivos, inclusive si están en el gobierno. Quizás sus incentivos para estar en el gobierno son un poquito diferentes, pero van a actuar según sus incentivos. Pero también afrontan competencia. ¿Qué competencia afrontan? Ok, al igual que en el mercado, cuando estás en la acción pública también afrontas competencia, pero diferentes tipos de competencia. Si eres candidato, he tenido puntero, ok. Si eres candidato, estás compitiendo por votos, por ejemplo, entonces buscas votos, buscas poder ganar una elección, buscas poder encontrar contribuciones, tienes que encontrar quién pague tu campaña. De hecho, tú tienes que tener un plan de negocio, un plan de campaña, ¿no es cierto? Ese es tu plan de negocios, es el plan con el que vas a salir a la campaña y salir a vender ese plan de negocios. Y a veces, de hecho, cuando tienes que buscar contribuciones, eres hasta más transparente, porque si es que el Estado te da, el gobierno te da dinero para tu campaña, no tienes nada que perder si es que vas y probablemente a una persona una cosa y a otra persona otra. Cuando tienes que salir a vender tu plan de negocios, tienes que ser consecuente con lo que le dices a este, porque si es que ellos escuchan que le estás diciendo una cosa diferente a ellos que a ellos, ya no te van a dar la plata que te habían ofrecido. Intentan reclutar apoyo entre sus colegas, porque no necesariamente en Ecuador, aquí solemos hacer partidos dependiendo del dueño, pero generalmente deberías de ganar un proceso de democracia interno para llegar a ser candidato. Entonces, inclusive con esos son los recursos con los que compiten. Las personas que no son candidatos, ¿ya? El resto de personas que actúan en la esfera de gobierno, pero que no son candidatos, que los debemos llamar la burocracia, también compiten. Y compiten por presupuestos, por mejores equipos de oficina, por aumentos de sueldo, por el apoyo de sus colegas. Generalmente cuando tú eres el nuevo ministro que te acaban de nombrar, lo primero que tienes que hacer cuando llegas a un ministerio es decir, oigan, a ver, de ustedes, ¿quién es el que conoce cómo se hacen los trámites? Porque siempre hay una persona en un ministerio que sabe exactamente de quién tiene que recoger las firmas, porque tú puedes ser el mejor ministro del planeta, pero si es que dices, quiero que se haga esto y no conoces quién tiene que ejecutar eso, ese papelito no se mueve. Entonces, ese tipo de espacios de poder generalmente son muy apetecidos en la burocracia. ¿Ya? Entonces, las personas suelen querer mantener eso y tienen competencia que afrontar para buscar estos espacios de poder. ¿Ya? Poquito para contextualizar que las interacciones entre el mercado y dentro del gobierno sí suelen parecerse. A veces quizás la competencia no es la misma entre dos empresarios que entre dos burócratas, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Y es un poquito lo que nos pide Public Choice. Veamos esos mecanismos. Perfecto. Después de que ya hemos visto todas estas, esto es solo la metodología, ojo. De todos estos aspectos metodológicos de cómo funciona la escuela de Public Choice, ahora sí vamos a la materia. Ok. ¿Qué nos pide la escuela de Public Choice? Nos dice, número 1, vamos a comparar el mercado con el gobierno, ¿sí? Entonces, para poder hacer esa comparación, tenemos que darnos cuenta de todo lo que les dije anteriormente para poder evitar esta idea.
Generalmente, cuando nosotros decimos el gobierno debería de hacer algo sobre esto, el gobierno debería de tener mano dura o debería de ser más exigente contra el crimen o tal, 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 estamos pensando nosotros en un dictador benevolente. Esto es, el Bukele, pero sin sus defectos. ¿Ya? O sea, todo lo bueno del Bukele sin nada lo malo. Solemos no estar pensando en lo malo que puede pasar cuando nosotros le decimos, ok, tengo este problema y le voy a dar todo el poder al gobierno para que lo resuelva. Eso suele ser lo que necesitamos para poder tener un dictador benevolente, o sea, que tenga todo el poder pero que no sea malo. Y esta idea lo que nos hace es tener una falacia de comparación, porque solemos decir, necesitamos que exista un gobierno para que evite los problemas de los intereses propios que todos vamos a buscar, pero nos olvidamos que los dictadores no son benevolentes, que también tienen sus propios intereses y que van a perseguir sus propios intereses y que el poder que nosotros le entreguemos va a usarlo para perseguir sus propios intereses. ¿Está? Entonces, el Public Choice lo que nos dice es, vamos a utilizar un montón de herramientas para evitarnos esto. El problema de comparar con dictadores benevolentes. Solemos entonces caer nosotros en la falacia del paraíso, del nirvana. ¿Y qué es lo que suele pasar? Nosotros solemos decir, ok, voy a rechazar la solución que me podría estar brindando las personas de Intelectual en Libertad, alias Mercado, porque la otra solución es perfecta. Pero nos olvidamos que para que sea perfecta, tiene que haber un dictador benevolente que no existe. Entonces, lo que solemos hacer es decimos, no, esa solución no es perfecta, entonces la rechazo. Ejemplo, no sé, a mí no me gusta ponerme cinturón de seguridad. Tampoco me gusta andar al límite de la velocidad, pero eso es mi problema, creo yo. Ok, no me gusta ponerme el cinturón de seguridad. Y entonces, el ponerme cinturón de seguridad, puedo argumentar que no me gusta porque me aprieta, porque tengo miedo de que si me choco me ahorco. ¿Ya? Y voy a decir, no, el cinturón de seguridad es muy peligroso, entonces no deberíamos de tener cinturones de seguridad, porque podría ser que yo me ahorque. Sin embargo, ¿cuál es la opción? La opción sería que no chocarme, o estoy negando acaso que el cinturón, si es que en un gran porcentaje de choques sí te salva la vida. Ven, estoy pensando en el mundo perfecto donde no me voy a chocar, entonces por eso no me quiero poner cinturón de seguridad. Sin embargo, no estoy pensando en el resto de la solución. Otros ejemplos son, por ejemplo, los carros causan accidentes. Como el carro causa accidente, voy a prohibir los carros. Sí, pero, sí, ok, si los carros causan accidentes y prohíbes los carros, vas a evitar los accidentes. Sin embargo, estás negando cómo funcionan de bien los carros. ¿Ya? Si es que tengo un montón de problemas que tengo que resolver, que puedo resolver con los carros. Entonces, ¿por qué yo dejaría de utilizar los carros solo porque causa accidente el carro? Eso no hace mucho sentido. Entonces, la falacia de Nirvana es, yo creo que la solución que yo me estoy imaginando es perfecta, entonces niego que tu solución es buena. Yo digo, no sé, los colegios deberían de ser todos privados y no debería existir los colegios fiscales. No, pero es que entonces la educación va a devolverse demasiado cara. Ok, puede ser, pero no quiere decir que lo que tú tienes ahorita es perfecto. ¿O quiere decir que la otra solución no solucionaría nada? Entonces no podemos simplemente porque una solución tiene fallas y la que yo me estoy imaginando es perfecta, negar la solución que podría tener fallas. Eso es lo que estamos buscando a través de estas herramientas. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es tratar de aplicar un poco de estas herramientas, un poco de esta forma de pensar a ciertos problemas que pueden haber, porque lo que vamos a tener que hacer es comparar mercados que son imperfectos contra gobiernos que también son imperfectos. Porque lo que generalmente pensamos hacer es comparar mercados imperfectos, con fallas de mercado, pero gobiernos perfectos. Y eso es un cuento. Esa es la falacia de Nirvana. ¿Ok? ¿Sí? ¿Válido? Perfecto. Muy bien. ¿Nos están durmiendo? Ya, menos interactiva que la anterior, pero bueno. Ok.
Y eso es justo lo que se dedica a hacer el public choice. El decir, muy bien, ahora sí, ya conocemos todas estas herramientas metodológicas, vamos a comparar mercados imperfectos con gobiernos imperfectos y decir, ok, bueno, ¿cuál sería la mejor solución? ¿Cuál es el equilibrio más beneficioso para todos? Genial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el mercado y el gobierno? Para poder hacer esa comparación. Número uno, los mercados tienen intercambios voluntarios. Todo intercambio en el mercado es voluntario. Yo siempre digo todo intercambio es ganar-ganar, pero podemos conversar sobre eso. Los mercados tienen una conexión directa entre los pagos, tu esfuerzo, cuánto te pagan, el costo, el beneficio. Sabes exactamente cuánto te costó a ti, entonces sabes exactamente cuánto beneficio necesitas recibir para un poco compensar ese costo. Y tienen una conexión entre el consumo, ¿ya? Entre el consumo y la información que dan. Eso va a ser importante después. Pero sobre todo lo más importante es que son voluntarios. El gobierno no hace eso. Los gobiernos tienen una lógica distinta. El gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene la coerción, tiene capacidad coercitiva. Entonces, los intercambios con el gobierno no son voluntarios, o no perfectamente, por lo menos, como en el mercado, porque hay cosas, como los gobiernos hacen las reglas del juego, que te van a poder decir qué hacer. Eso va a ser muy importante. Esta diferencia entre gobierno y Estado va a volverse muy importante en un momento cuando empezamos a analizar la acción de gobierno. Los gobiernos, su intercambio con sus votantes, con los gobernados, no son voluntarios, son obligatorios. Y tiene siempre la finalidad de amenazarte con una pistola. O sea, si tú no quieres hacer las cosas que te dice el gobierno, te matan. Ese es el fin último, ¿no? Quizás pasan muchos pasitos, pero al final te pueden matar. ¿Ok? Entonces, tenemos que mantener esta diferencia entre mercado y gobierno siempre en mente. Ahora, ¿cómo llegamos a elegir gobernantes? Por lo menos aquí vivimos en una democracia. ¿Cómo llegamos nosotros a elegir gobernantes? Lo hacemos a través del voto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sobre todo acá tenemos un voto obligatorio. Ahora, ¿qué problema tiene el votar para poder llegar a un gobernante? Número uno, el problema más grande que tienes es que la probabilidad de que tu voto sea decisivo es prácticamente cero. De hecho, tienes más probabilidades de ganarte la lotería a que tu voto sea el voto decisivo. No sé, ¿cuántos habrán? ¿7 millones de votantes? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿8? 13. ¿13? Ah, bueno. Bien, ok. 13 millones de votantes. 13 millones de votantes, o sea, las probabilidades de que tu voto sea el voto dirimente son 1 en 13 millones. Eso está un poco más bajo que ganarse la lotería. Más probabilidades tienes de ganarte el guachito, el loto, el pozo millonario. Entonces, en lugar de votar, vayan a comprar la lotería. No. Ok. Entonces, el problema que tiene el voto es que las probabilidades de que tu voto importe son mínimas. Por ende, la razón o el incentivo para que tú te informes de cómo votar también es súper bajito. Porque, en realidad, honestamente, ¿qué te importa cómo votes? ¿Va a cambiar tu vida? ¿No? ¿Vas a lograr que se elija la persona que tú quieres que se elija? O sea, muy, muy, muy poco probable. ¿No es cierto? Entonces, han visto como nosotros siempre decimos, es que los ecuatorianos no se informan antes de votar. Es que votan por una camiseta, no votan informados. ¿Por qué será? Incentivos no tienen. No tienes un incentivo de informarte cómo votar porque probablemente no importe cómo votas. Entonces, esto lo llamamos la ignorancia racional. Es de hecho racional mantenerte ignorante en la política. Ustedes todos son reporteros o quieren serlo y saben el costo que tiene el mantenerte bien informado. O sea, de verdad es un trabajo, es constante, es tratar de escuchar a este, tratar de escucharle a este y después a este, como es medio mentiroso, volverle a escuchar después, para ver si es que sigue diciendo lo mismo. Entonces, de verdad es un trabajo bastante grande el mantenerte informado. La mayoría de las personas no tiene ese interés. ¿Por qué? Porque no tienen una razón por la cual
aguantar ese costo. ¿Por qué absorberían ese costo la mayoría de las personas? Es más interesante ver la novela que el absorber todo ese costo, pero no es porque qué bestia, qué brutos que son los ecuatorianos. Es porque es bastante racional esa ignorancia. Es bastante racional ese ejercicio porque más te importa el saber A, B, C cosas que el darte todo el trabajo de informarte. ¿Por qué? Porque al final, votes como votes, igual te toca bancarte lo que votó la mayoría. Entonces, ¿para qué te dedicas a informarte? Entonces, primera herramienta que nos enseña el Public Choice se llama ignorancia racional. Esto es racional muchas veces mantenernos ignorantes sobre la política, sobre la acción, sobre cómo está manejándose tu país. Han visto que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué la gente no se informa de cómo se está manejando el país? No les importa. Solo el 1% que ve Twitter le importa esto. Es porque es bastante racional, de hecho, mantenerse en esa ignorancia. Entonces, ¿qué es el efecto que termina teniendo sobre la política este concepto de ignorancia racional? Es que las campañas se terminan basando en símbolos. America first. Make America great again. O sea, son cosas bacanas. Y todo el mundo con la camiseta de la selección. La selección es una de las grandes herramientas de marketing y símbolos y eslogans. El himno nacional. Cantando el himno nacional. En realidad son herramientas que hacen que estos costos se vuelvan mucho más fáciles. Porque es mucho más fácil absorber el eslogan de el nuevo Ecuador. ¡Qué bacán! Es nuevo. Es de Ecuador, pero no es el viejo Ecuador, es el nuevo Ecuador. Eso está chévere, fácil de absorber, versus leámonos el plan de campaña de Novoa. Bastante complejo. Y sí, esto termina decantando en el marketing político, que quizás no nos guste a nadie, pero es que es racional. Una cosa que siempre digo en mis clases, no tiene que gustarnos para que tengamos que entender. Esto no nos tiene que gustar. Que las personas se terminen manejando así no nos tiene que gustar, pero sí tenemos que entender. Entender no es aprobar. A mí no me gustan los virus. No me gustan, los entiendo, que es diferente. Siempre me critican porque no me gustan los virus. No me gustan, pero los entiendo. ¿Ok? Y ahora, entonces, las campañas políticas se terminan transformando en esto, en marketing político. ¿Quién hace el comercial más chévere en TikTok? Versus el tratar de transmitir información, pero porque en realidad para el político tiene cero réditos transmitir información, porque para las personas el mantenerse ignorantes es muy racional. Perfecto. Entonces, la estrategia básica que busca el gobierno, o que debe buscar un candidato o un gobernante, es tratar de concentrar beneficios y dispersar costos. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que existe ignorancia racional en el votante. Perfecto, sabemos eso. Muy bien. Entonces, ¿quién gana las elecciones? Las elecciones las suele ganar las personas que convencen a las personas, que son pocas, que tienen una necesidad de informarse, que son pocas, y no le cae mal al resto que va a votar aleatoriamente. Entonces, todo el mundo vota aleatoriamente, esos manes no les podemos controlar, pero no les caemos mal, no les causamos rechazo. Y solo las pocas personas que sí están muy interesadas en informarse son las que van a terminar definiendo una elección. Entonces, por ejemplo, digamos que el 90% de los votantes no les importa las votaciones, no tienen ignorancia racional, ¿ya? Pero el 10% de los votantes sí les importa mucho. ¿Cómo ganas una elección ahí? Pues el 90% de las personas va a votar aleatoriamente, entonces va a ser una distribución normal y probablemente los votos serán 50-50 a cada uno de los candidatos. Pero hay ese 10%, si tú le puedes convencer mucho y ganarte solo ese 10%, tú puedes ganar la elección solo convenciendo al 10%. Y lo hemos visto. La Revolución Ciudadana hace eso todo el tiempo. La Revolución Ciudadana no tiene que ganar a todo el mundo. No tiene que ganar la mayoría. Solo tiene que asegurarse que los suyos, que son chiquitos, poquitos, no, súper poquitos, pero 20, 30%, solo asegurarse que esos manes sigan votando fielmente para ellos.
Y con eso ya terminas ganando, porque el resto va a votar aleatoriamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto desde términos de económicos? Lo que tú quieres hacer es buscar a las personas a quienes tú les puedas ofrecer cosas muy puntuales y que el costo de esa promesa la tenga que pagar el resto. Ejemplos. Los taxis. ¿Por qué es tan facilito conseguir el apoyo del taxismo? Porque ellos solo les tienes que ofrecer una cosa. ¿Ah? No. Tampoco. ¿No? Prohibir Uber. Prohibir Uber. Uber no va a entrar. Si ustedes me apoyan a mí, Uber no va a entrar. Chévere. Y ahí tienes, no sé, 10,000 votos fijos. Y son un grupo chiquito. Son un grupo chiquito que en realidad va a tener un beneficio gigante de que no entre Uber. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién va a pagar el costo de que no entre Uber? Tú. Ya, este man. ¿Sí? El costo está disperso entre todos, pero el beneficio se lo llevan unos poquitos. Entonces, nosotros no tenemos una asociación de consumidores de Uber, ¿no? No podemos meter a 10,000 consumidores de Uber en la Plaza Grande a protestar para que legalicen Uber. No, pero 10,000 taxistas peleando por que prohíban Uber es facilito meter. Y es facilito decirles, ok, si todos ustedes apoyan en mi campaña y votan por mí, entonces, perfecto, yo voy a prohibir Uber. Concentrar beneficios, dispersar costos. La estrategia política siempre, a la luz de la ignorancia racional, va a ser esa. Va a ser concentrar beneficios, dispersar costos. Entonces, tú quieres conseguir, no sé, contribuciones de campaña. ¿A quién le tienes que ir a pedir contribuciones de campaña? ¿A la masa? ¿Tienes que hacer un proyecto de grassroots? No, tú vas y les dices a la farmacéutica, oiga, señores farmacéuticas, si ustedes me dan plata a mí, yo digo que ustedes tienen la única propiedad de hacer aquí, no sé, aspirinas, ¿ya? Entonces, esa es la estrategia que termina, en la que terminan decantando las estrategias políticas. Ahora, voy a saltarme este ejemplo porque no sé cuánto tiempo tengo poco tiempo. Ah, ya, ok. Entonces me voy a saltar un poco de eso. A esos los terminamos llamando grupos de interés. O sea, por ejemplo, al taxi, a los que les puedes decir, los beneficios van a ser para ustedes y el resto de personas va a tener que pagar por sus beneficios. Esos los llamamos grupos de interés. Por ejemplo, los ganaderos, los azucareros, los bananeros, los camaroneros, todos los ceros. Todos ellos tienen un interés que les suban el costo mínimo de la caja. ¿Ya? Y lo que terminamos pagando somos todos nosotros. Un ejemplo, si es que tú pudieras importar leche de Nueva Zelanda, creo que el litro de leche costaría 50 centavos en el Ecuador. Entonces, que ese fue el cálculo. Pero tenemos que pagar $1 por litro. ¿Por qué? No. ¿Por qué existen esos impuestos aranceles? Porque tienes que proteger a la industria lechera del Ecuador. Ahora, ¿cuántos lecheros hay? No sé, 1 millón de lecheros. Menos, habrá 10,000, habrá 100,000, no importa. Digamos que hay 1 millón de lecheros. ¿Tiene que 17 millones de personas pagar un sueldo mejor para 1 millón de lecheros? No debería. Sin embargo, la lógica de la política es que esa es justa la estrategia que tú tienes que seguir. Ofrecerles a ellos que les vas a subir el precio de la leche porque están concentrados los beneficios y dispersados los costos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esto? Es que los ignorantes racionales pierden, o sea, nosotros perdemos, somos los ignorantes. Los ignorantes racionales pierden, los grupos informados ganan, el equilibrio político es ineficiente, pero adivinen qué, la mayoría de ignorantes, o sea, ahí sí nos voy a llamar ignorantes, la mayoría de ignorantes no tienen ni siquiera idea de que está sufriendo esos costos, y si los está sufriendo, no es lo suficiente como para indignarse y salir a protestar. Entonces, terminas dando los incentivos a los políticos para que actúen así. De nuevo, a ustedes les está, cada vez que se toman un litro de leche, les cuesta 50 centavos más de lo que les debería estar costando.
¿por qué no salen a las calles a quemar llantas? Bueno, exacto, la mayoría de ignorantes, o sea, nosotros, no tenemos idea de que esto está pasando, y si tenemos idea y nos llevamos a enterar, porque se acaban de enterar que está pasando, el costo de 50 centavos adicionales como que no les cuesta lo suficiente como para salir a la calle a quemar llantas. ¿Ah? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que no te lanzas a darte ese tiempo y ese lugar y a reclamar eso. ¿Qué pasa en un supermercado? Si tú vas a un supermercado, ¿ya?, y tienes que ir a ver los precios de un supermercado y están carísimos, te vas al de al lado y dices, no, acá están en los mismos precios, pero están más baratos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Ahí estás conectando la información, el esfuerzo y el beneficio directamente. Tú tienes información, recopilas información de precios acá, información de precios acá, y ves cuál está más barato y cuál te va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Y tienes entonces una conexión entre la información y el beneficio. Entonces, hace un sentido, es racional buscar esa información. ¿Qué pasa en la política? Lo que pasa en la política es, imagínense la siguiente tienda. Tienes una tienda donde solo tienes dos opciones, dos canastas. Una canasta tiene leche, pan y huevos. La otra canasta tiene leche, no tiene leche, tiene arroz, carne y fruta. ¿Cuál escoges? Resulta que no importa cuál escojas porque tienes que consumir no la que tú querías, sino la que vota la mayoría. O sea, el rato que todos vayan a la caja registradora y dicen, yo quiero la A, no, yo quiero la B, no, yo quiero la A, resulta que no puedes elegir la canastita que quisieras, sino te toca coger la canastita que decidieron los demás. En ese escenario, tienes tú un incentivo para ir a mirar, bueno, esta canastita tiene esta cosa, y si me voy a la tienda de al lado, esta canastita también tiene lo mismo, pero vale menos. No, porque te va a tocar bancarte lo que elige el resto, no lo que tú quieres elegir. Entonces, el problema que tiene la política es que tienes una desconexión entre la información, la búsqueda de información, y los incentivos. Lo que es peor aún, si es que de repente yo digo, uy, la canasta B no se vendió, le voy a poner huevos. Le voy a poner huevos a la canasta, no de ganas, sino de huevos literalmente. Le voy a poner huevos a la canasta B. ¿Se va a vender mejor? No lo sé, porque a la final no sé si es que era los huevos, la fruta o la leche lo que terminó vendiendo la otra canasta. No tengo idea entre la información y el consumo. La información que me da el votante es muy gruesa, no es muy chiquita, no es muy granular, decimos en economía, granular, o sea, no es muy gruesa, es muy en la superficie, muy generalizada. Entonces, no puedo saber yo ni siquiera qué es lo que debería de estar yo ofreciendo para que me compren más. Entonces, tienes estos problemas de información. Son problemas de información que hacen que las señales que te da la política terminan siendo muy malas señales. Entonces, las soluciones que termina dando la política suelen terminar siendo muy malas y suelen terminar no beneficiando a mucha gente. Me voy a pasar por encima de monopolios porque de nuevo no sé cuánto tiempo tengo. ya está pasado el tiempo, ok. Entonces, la otra herramienta con la que le quiero dejar es la siguiente. Se llama búsqueda de rentas. Los grupos de interés suelen tener un interés en buscar rentas. ¿Por qué? Ahora veamos el otro lado de la moneda. Solemos decir que existe la estrategia de los políticos de hacerle caso a las personas que tienen un beneficio en común y que ese costo esté dispersado entre mucha gente, ¿no es cierto? Chévere. Eso quiere decir que hay un interés de formar lo que llamamos buscadores de renta, o sea, personas que se dediquen, en lugar de producir, que se dediquen a tratar de volverse esos grupos que consiguen los beneficios y que estén dispersos en mucha gente. Y es uno de los problemas que sucede cuando nosotros empezamos a dar soluciones de gobierno a las cosas, porque necesitamos darle poder a los gobiernos para que solucionen los problemas, y eso causa que ese poder tenga un incentivo de crear buscadores de renta, que son personas que en lugar de dedicarse a producir, se dedican a buscar estas rentas. ¿Qué es lo que pasa? Si es que el gobierno tiene un estado tiene pocos derechos de propiedad y el gobierno tiene muchas capacidades de poder entregar este tipo de beneficios
solo a ciertos grupos, lo que termina pasando es que entre más beneficios le puedas dar a un grupo, esas personas tienen más interés de dedicarse a ser buscadores de renta versus productores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez empiezan a haber menos productores y más buscadores de renta. Pero llega un momento en el que no puedes seguir manteniendo al buscador de renta, porque hay tan poca gente que empieza a producir y ahí tu país hace, ¿ya? Ahora, cuando existen grandes cantidades o derechos de propiedad muy robustos, lo que pasa o lo que se evita hacer es lo contrario. Tú puedes seguir teniendo, aparecen buscadores de renta, pero como no es muy buen negocio ser buscador de renta, entonces dejan de existir los buscadores de renta porque es mejor negocio ser productor. Porque no hay mucha capacidad de Estado, ese término se llama capacidad de Estado, para extraerle rentas a unas personas y entregárselas a otras. Entonces, eso es lo que deberíamos de tratar de buscar nosotros, un Estado en donde el gobierno no tiene suficiente poder como para extraerles demasiadas rentas a unas personas y entregárselas a otra, y generalmente las recomendaciones que por lo menos Tulloch y Buchanan suelen dar es lograr hacer gobiernos que tengan muchas restricciones, que su poder sea muy restringido, que sea policéntrico. Entonces, por ejemplo, federalismos, etcétera, para que no tengan esa capacidad de Estado para poder andar repartiendo los beneficios unas personas a otras. Y la última idea que les quiero dejar es, se llama, la una se llamaba la ignorancia racional, ahora se llama el irracionalismo racional, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, inclusive cuando tú piensas o tienes una idea irracional, es demostrable que es irracional, de todas maneras, para ti es un buen negocio, es racional mantener esa idea. Ejemplo, esto sucede porque votar es muy barato y tener una creencia es muy barato. Entonces, por ejemplo, si te dicen, no sé, la migración es mala, y tú crees que la migración es mala y te estás convencida de eso, los migrantes se llevan tu trabajo. Y sale un estudio que dice, no, los migrantes no te llevan tu trabajo. El tú dejar de creer eso te va a costar muchísimo, te va a causar una disonancia psicológica muy fuerte. Entonces, no es racional para ti ignorar ese dato y decir, no lo voy a creer. ¿Y por qué es tan racional? Inclusive porque si tú sales a votar, como votar es tan barato y no tienes consecuencias directas de tu voto, tú de todas maneras te puedes dar el lujo de votar irracionalmente. Si alguien te dice, meterte en ese negocio es un mal negocio, y tú de todas maneras te metes en ese negocio, el que va a tener las pérdidas vas a ser tú. Es muy caro meterte en ese negocio a pesar de que te dicen que es mal negocio. Pero si te dicen, esa idea es muy mala, y tú votas con esa idea en mente, las probabilidades de que te cueste a ti esa idea son muy bajitas. Entonces, mantenerte irracional es bastante racional. Y el problema es que nosotros solemos votar así. Una de las cosas que les puede haber parecido bastante sorprendente en la consulta popular anterior es que la idea de que haya menos asambleístas haya perdido. Yo pensé que todos odiábamos a la asamblea. Y si todos odiamos a la asamblea, lo racional sería que disminuya el número de asambleístas, que gane esa pregunta, pero perdió. ¿Por qué perdió? Probablemente por estas ideas y estas herramientas las podamos analizar. Voy a dejarlo ahí para poder hacer algo de preguntas, porque si no, sí, les va a dar hambre. Preguntas, porque el tema está súper interesante. Yo creo que una vez estudias o conoces la Public Choice, cambia cómo es la política, ¿no? Sí. Ya, yo no soy estudiante de economía, soy estudiante de comunicación, pero a ver. Te perdonamos. Gracias. ¿Puedes explicar un poco más lo de irracionalismo racional y justo el tema que estabas hablando de la asamblea? Sí, perfecto. Entonces, un buen ejemplo de esto es una guerra, ¿ya? De hecho, Tabarrok utiliza este ejemplo. Él dice, tu creencia que la guerra es buena, tiene un valor monetario de $100, ¿ya? Vamos a asumir, vamos a lanzar números. Entonces, claro, tú dices, sí, la guerra es buena y somos los mejores y el Ecuador es el mejor o Estados Unidos, pensemos en Estados Unidos, y tenemos el mejor ejército del mundo.
Si tú en Estados Unidos sales a decir, capaz no tienes el mejor ejército del mundo, tienes un problema. Ya, primero. Entonces, generalmente la gente no hace eso, pero tú tienes esa creencia y es una creencia muy, muy fuerte. Entonces, decir, no sé, yo crecí yo era niño cuando teníamos guerra con Perú, entonces era clásico, los peruanos son malos. Pensemos en eso. Entonces, yo tengo esa convicción, los peruanos son malos. Y quitarme esa creencia me costaría a mí como $100. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a la guerra, si quieres, van a pasar un plebiscito en donde quieres decir que te vas a ir a la guerra si ganas ese plebiscito. Las guerras son costosas, entonces realmente te va a terminar costando como $100,000 por persona si es que nos vamos a la guerra. ¿Ya? Si es que nos vamos a la guerra va a costar $100,000. Si tú dices, el quitarme esta creencia cuesta $100 y el irme a la guerra cuesta 100,000, ¿qué es lo racional? Los $100, ¿no es cierto? O sea, perder esos $100 porque si no me voy a la guerra, no voy a perder $100,000, ¿no es cierto? Entonces, lo racional es que yo eligiera por la paz. Decir, ok, Perú no es tan malo, mejor no nos vayamos a la guerra con ellos, ¿ya? Sin embargo, lo que solemos ver en Public Choice es que la gente más bien elige la guerra. ¿Pero por qué elige la guerra? Porque en realidad que te cueste esos $100,000 tiene una probabilidad, esos $100,000, perdón, tiene una probabilidad muy baja, o que tú sientas que ese costo es directo tuyo. ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad de que tu voto sea dirimente en una elección. Porque tú vas y dices, ya, yo voy a votar como sea, igual mi voto no importa, o sea, hay tantos votos, igual no importa, yo voy a votar como sea. ¿Ya? Entonces, en realidad, el cálculo que en realidad es un modelo, pero el cálculo que tú estás haciendo en la cabeza es 100 menos, o sea, los $100 menos la probabilidad de que tu voto importa multiplicado por los $100,000 que te costaría. Si mi probabilidad de que mi voto importe es 1 en 13 millones, o sea, 0.00000, ¿ya? 1, no sé cuánto, no sé cuánto cero sería, pero no importa. A 1 sobre 13 millones multiplicado por $100,000, el número que te va a salir es tan chiquito que no compensa la pérdida de los $100 que tendrías que sacrificar por la creencia que tendrías que abandonar. ¿Ya? Entonces, por eso a veces las personas terminan votando por la guerra, a pesar de que es irracional votar por la guerra, ¿no es cierto? La creencia que tú tienes, por ejemplo, de decir, los asambleístas son malos, o la creencia que tú puedes decir bueno, tenemos que bajar el presupuesto del Estado, no es tan chiquita versus las probabilidades que tiene de que tu voto importe, que tú votas no con ese odio, porque tú dices, yo odio la asamblea, pero para ti no es igual odio la asamblea versus reducir la asamblea, versus reducir el presupuesto para la asamblea. Porque este costo, este beneficio monetario está tan disperso entre los votantes que para ti no significa nada. Más bien, capaz te sigue gustando más la idea de quedarte con la misma asamblea y poder decir, qué malos estos asambleístas, hay tantos de ellos, ay Dios mío. ¿Sí? Entonces se vuelve racional votar así. Y de hecho, cuando lo empiezas a analizar así, se vuelve bastante racional lo que pasó en las últimas elecciones. No sé si contesté la pregunta. Ya, mi pregunta, a ver si la logro formular, que es un poquito ambigua. ¿Tú cómo crees que influye, por ejemplo, el lobbying en esta percepción del mercado y del gobierno? O sea, el gobierno no tiene los mismos incentivos que el mercado. ¿Y el lobbying es una manera de acercar eso, quizás? ¿De qué manera? ¿Y cómo crees que influye eso en el Ecuador? Aquí no está tan regulado. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más regulaciones, está como más concreto. Aquí es como súper ambiguo, pero me parece un tema muy, muy interesante. Pues el lobbying es justo lo que te decía, es búsqueda de rentas. Es básicamente poder decir, ok, yo tengo un grupo que es muy reducido, es muy chiquito y tiene un interés muy particular, las farmacéuticas. ¿Ya? Entonces yo voy a dedicarle mucho trabajo a convencer a un gobernante que me dé un favor a mí, o sea, que haga que la aspirina de mi marca sea la única que se puede comprar en el Ecuador, porque tengo mucho que ganar. Y no hay nadie que tenga mucho que perder.
Entonces es muy fácil para mí hacer ese lobbying porque no hay una contraparte que tenga mucho que perder. Capaz otra farmacéutica, pero no hay nadie, no hay un lobby de los 17 millones de ecuatorianos que no queremos pagar más por una aspirina. Entonces hay un gran incentivo para ir a trabajar con el gobierno y tratarle de convencer. Y entonces lo que te termina apareciendo son justo eso, son grupos de influencia que aparecen, que tratan de utilizar el poder que tiene el Estado, el poder de la coerción, el poder de hacer que las interacciones no sean voluntarias, y utilizar ese poder para poder manipular o construir las reglas del juego y hacer que tú seas el único proveedor de aspirinas. Entonces, en realidad, sí, ese es uno de los mecanismos que hace que este equilibrio de la política no sea muy bueno. Porque, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que te doy a ti un monopolio para las aspirinas, pero el que terminamos acarreando los costos de ese monopolio, del peso muerto de ese monopolio, de la falta de producción de ese monopolio y el precio más elevado de ese monopolio, somos nosotros. Somos los 17 millones de ecuatorianos. Entonces, en realidad, tú lo que estás haciendo es extraerle rentas a los ecuatorianos y entregarle a la farmacéutica. ¿Ya? Entonces hay un gran incentivo desde el gobierno de actuar así y desde los grupos de interés de actuar así, porque no tienen una contraparte que les haga lo mismo. ¿Por qué tenemos precio mínimo del azúcar? Por exactamente la misma razón. Nos conviene a los ecuatorianos que el azúcar no salga cara. El azúcar. Gracias. Gramaticalmente es la gente equivocada con la cual equivocarme, ¿verdad? Ya. Entonces, azúcar es poco conveniente para nosotros tener el precio del azúcar alto. Sin embargo, está. Es poco conveniente para nosotros tener un salario mínimo vital. Sin embargo, está. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esos incentivos los gobiernos? Precisamente por eso, porque es facilito para una persona el trabajar contigo, ¿ya? Y convencerte a ti, aparte que te pueda ofrecer votos, y esos votos son bien informados, entonces tienen la capacidad de darle la vuelta a una elección. Y tú tienes un incentivo de trabajar muchísimo para poder recibir ese beneficio. Y no hay una contraparte que tenga la capacidad ni el interés de poder hacer una campaña para que no recibas esos beneficios. Porque a todos nos cuesta poquito. La leche nos cuesta poquito a todos, pero nos cuesta más de lo que debería costar. No sé si, ¿sí? Más o menos. Sí, o sea, pero también es como que si no hay digamos, esa presión Ajá. de estos grupos, lo único que resulta es en lo mismo, solo que por debajo de la mesa, corrupción. No. ¿Cuál es la idea? Lo que tú estás pensando es de nuevo la falacia de Nirvana. Tú estás pensando en un mundo donde le damos más poder al gobierno para poder fiscalizar esas cosas. En realidad lo que deberías de darle al gobierno es quitarle poder para que no tenga la capacidad de poder dar esos favores. Entonces, no importa que las farmacéuticas le den plata a un gobierno, porque si es que el gobierno no tiene suficiente poder como para poder decir, tú puedes solo tomar aspirina de esta marca, entonces no hay incentivo para que esas personas dediquen ese trabajo y ese capital para poder hacerlo. Hay una metáfora bastante bacán que se llama, hay un rey y dice, el que construya la fogata más grande se lleva el monopolio de la minería de oro en mi reino. ¿Qué crees que va a pasar? Pues van a barajar todo el Amazonas, ¿no? Porque van a crear grandes incendios para mostrar que él es la fogata más grande. Y eso es destrucción de capital. Pero ahora, ¿qué pasa si es que el gobierno dice, bueno, ya no quiero que sea el que hace la fogata más grande, sino el que me paga más plata? Ahí tienes dos cosas. La primera, todo el mundo va a hacer un gran esfuerzo para pagarte plata. La segunda es que el gobierno se va a dar cuenta que cada vez que tiene un nuevo monopolio que puede asignar, le llega plata. Entonces, ¿cuál crees que es el incentivo del gobierno? Hacer más monopolios. Entonces, el problema que tiene justo lo que tú estás pensando, entre más espacios de poder le demos al gobierno, precisamente estamos creando nuevos lugares donde el gobierno puede actuar o los gobernantes pueden actuar según sus intereses personales. Lo que tienes que hacer es, en cambio, lo contrario. O sea, la cura es hacer lo contrario. Yo soy anarquista, no soy una buena medida para ver dónde debería estar la acción de gobierno. Pero si eres minarquista, lo que quieres hacer es que el gobierno sea
lo menor posible, humanamente posible, así lo más mínimo, y raspando, porque si no, entre nuevos espacios de poder, entre más nuevos monopolios le puedes dar a un gobierno, más incendios te van a armar. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que la ignorancia racional pueda ser combatida con qué estrategia? Yo estaba pensando tal vez que la ignorancia racional se puede combatir un poco en, así como hay personas que dicen algo que no me gusta escuchar, puedo agarrar yo mi público y decirlo yo, o sea, que es un poco lo que he venido haciendo, ¿no? TikTok, Twitter, etcétera. Pero, ¿tú crees que eso es un buen camino para combatir esta ignorancia racional? O sea, poner en palabras simples a las personas tampoco informarlos de sobremanera porque eso los va a cargar y va a hacer que se hostiguen de escucharte, ¿no? Pero tal vez una comunicación cercana, humana y común. Eso podría combatir la ignorancia racional. A ver, la pones cercana, humana, común. Yo diría, reduces los costos. El problema, ¿por qué es que es racional ser ignorante? Es porque el costo es muy alto. El costo que te toma a ti el absorber esa información es muy alto y la recompensa es muy bajita. La recompensa viene si es que tu equipo gana. La recompensa viene si es que tú puedes hacer ganar a tu equipo. Y eso es poco probable. Entonces, el costo de que tú te informes muy bien no tiene ni siquiera que ser muy, muy alto, no es tan alto, pero es que es muy, muy alto en relación al beneficio que vas a percibir. Si tú te informaras súper bien y pudieras decir, esta es la decisión que se debe tomar, y tú la cumples, y de repente se logra lo que tú querías, entonces tienes una recompensa súper alta. Por eso, si es que tú te dedicas a buscar cuál es el mejor carro que puedes comprarte, le vas a dedicar un montón de tiempo, porque el rato que te compras el carro y sale muy bueno, pues tu beneficio es súper alto. Pero si tú le dedicas 5 minutos a la política, a informarte sobre la política, el beneficio que tú vas a recibir es prácticamente nulo, porque no importa lo que tú opines, la decisión no depende de ti. Entonces, sí sirve mucho reducir los costos. Lamentablemente, la cantidad de costos que tienes que reducir son tan grandes que no quiero ser tan pesimista, pero es poco probable que ayude muchísimo. Sí ayuda, en algo va a ayudar, siempre va a ayudar, porque la cantidad de personas que van a lograr consumir esas pastillitas rápidas son mucho más que lo que podrían consumir una pastilla muy, muy grande. ¿Ah? Dicho eso, este es un problema que no se termina de resolver. El problema de la ignorancia racional es un problema que no se termina de resolver porque es casi como parte de la construcción estructural de la democracia. Y entre más personas seamos, peor es eso. ¿Cómo la resuelves? Pues te acabo de dar un poquito de la solución. La democracia funciona bien o se elimina muchísimo de la ignorancia racional cuando las decisiones son más directas. Entonces, ¿cuándo son las decisiones más directas? Cuando la acción democrática es más chiquita. Entonces, si es que van a construir un parque en tu urbanización, tú le dedicas mucho tiempo en ver cuáles son las mejores opciones y a convencer a tus pares, tú te preocupas, a pesar de que la decisión va a ser tomada entre las 20 casas, ¿no es cierto?, que están en la urbanización, al que te va a costar es a ti, porque todos van a hacer una alícuota adicional para poder pagar la resbaladera. Y son solo 20 casitas, entonces la probabilidad de que tu decisión, tu voto, cuente es 1/20, eso no está tan mal. Entonces, ¿cómo resuelves este problema? Haces que la toma de decisiones sean mucho más chiquitas, mucho más locales. Entonces, el ejercicio democrático debería ser más local. ¿Ya? Y B, reduciendo los costos, sino que, de nuevo, los costos tienen que reducirse bastantísimo porque el beneficio es súper bajito. Entonces, suele más bien ser una acción democrática más localizada lo que termina resolviendo este problema. Y la otra solución que tienes es simplemente no dando los espacios para que esto sea problemático. Lo que debemos de decir es, la democracia funciona así, ¿ya? Y esto está mal. Y siempre vamos a tener que las personas que voten por la campaña de TikTok, por la canción de Año Nuevo y la cartulina, o el cartón. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio democrático no lo podemos evitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que
lo que escogemos por democracia sea tan poco que inclusive si todos somos unos idiotas ignorantes, no pase mucho si es que escogemos mal. Los países que tienen buena institucionalidad y que salen adelante democráticamente son justo eso, los países donde las malas decisiones democráticas no importan, porque no tienen gran incidencia sobre la vida privada de las personas. Entonces lo que tienes que tratar de buscar es eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, es para el resto. Hola, resto. Ok. Pero ¿puedes robarme esta agua? ¿No? Sí, quiero que hay una cerrada. Están cerradas. Están cerradas, perfecto. Gracias. Muy bien, comprendiendo la pregunta del chico que estaba hablando ahorita, o chica, perdón, creo que no escuché muy bien. ¿Qué tenemos que leer para saber más entonces sobre institucionalización? Sí, esa es la solución. En Public Choice, yo empezaría sobre... Public Choice lo que suele hacer es trabaja mucho sobre los mecanismos. Entonces, el trabajo que se hace mucho en Public Choice es tratar de abstraernos de estas nociones que tenemos para poder analizarlo más críticamente. Entonces, mucho de Public Choice lo que trata de hacer es construir las herramientas. Entonces, si a ti te interesa construir las herramientas y pensar críticamente, todo lo que ha tocado Gordon Tullock y James Buchanan es excelente. Entonces, yo comenzaría por ahí. Creo que no puse, déjame ver, puse mi bibliografía por acá. Estos. Entonces, este libro de Kaplan es espectacular. Si pueden leerse, este explica un montón de cosas. ¿Perdón? Dígale. Sí, sí, bueno. ¿Así? Ah, mira, lo vende un tipo de gafas en la entrada. Pero todo Kaplan es genial. Sí, todo Kaplan es genial. Aparte tiene buena forma de escribir, o sea, es entretenido, no es solo chévere teóricamente, sino entretenido. De ahí, La lógica de la acción colectiva también es muy buen libro, particularmente me gusta muchísimo a mí. Y de ahí todo lo que ha tocado Buchanan es espectacular. Gracias. Gracias. Sí, a ver, dígame. Yo tengo todo el día, son ustedes, no tengo problema. Bueno, perfecto. Hola, buenas tardes. A ver, tomando en cuenta con lo que acabas de decir de la ignorancia racional, hablamos de que suponiendo el gobierno, sea cual sea, dice, ok, las próximas elecciones no tienen obligación de votar, independiente de si son asambleístas o si son presidenciales, no tienen obligación de votar. ¿Cómo crees? O sea, yo pienso que esto mejoraría en el sentido de que los candidatos tendrían que esforzarse un poco más para convencer al público de salir a votar. Pero ¿tú cómo crees que eso mejoraría el país? O por lo menos ayudaría a tener candidatos más capaces o con mejores proyectos políticos. Los políticos no tienen un incentivo muy fuerte de que la gente vote. Tienen un incentivo de que la gente que les cae bien a ellos voten, pero no un incentivo muy grande de que la gente vote, ¿no? De hecho, la razón por la cual el voto voluntario resuelve en algo este problema, yo lo veo por un tema de principios, pero a mí no me gustan los derechos a punta de pistola, eso es medio raro. Pero, o sea, como que tú tienes el derecho obligatorio de hacer esto. A ver, eso no es un derecho. A ver, lo que hace esto, en realidad, desde el punto de vista de Public Choice, es reduces el pool de votantes, entonces la probabilidad de que tu voto cuente sube. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las personas que van a votar?
no las personas a las que les vale gabardina. Personas a las que no les importa ir a votar son las personas que no les importa, entonces no van a ir a votar. Si es que el voto es voluntario, solo van a votar porque aquí tienes todo el bendito papel de la cédula que tienen en todos lados. Entonces no vas a ir a votar, simplemente. Entonces, la cantidad de gente que va a votar son la que suele sentir que tiene algo que perder, entonces son la que suele tener un costo o un beneficio más alto de informarse. Entonces, las personas que quedan dentro del pool de votantes es un mayor porcentaje de personas, en términos porcentuales, de personas informadas. A. Y B, lo que termina pasando es que las probabilidades de que tu voto cuente suben, ahora aumentan. Si es que el Ecuador mañana, si el ausentismo, ahorita no estamos en qué porcentaje, pero si ahorita tenemos 13 millones de ecuatorianos y mañana dicen las elecciones son voluntarias, o sea, tú puedes ir a votar si te da la gana, no sé, quedaremos en 7 millones de personas. Menos. Quedaremos en 3 millones, o sea, sí es menos, es bravísimo esto. Si es que son 3 millones de personas, digamos que son 3 millones, que quedan 3 millones, tu voto pasó de contar una 13 millonésima parte a contar una 3 millonésima parte. O sea, subiste en órdenes de magnitud lo que cuenta tu voto. Entonces, ahora, no solo que subió el beneficio, no solo que las personas que quedan dentro del pool son las personas que ya sentían mucho interés por ir a votar, sino que ahora el beneficio de ir a votar sube, porque las probabilidades de que tu voto cuente aumentaron. Ahora son lo mismo que si es que las posibilidades de ganarte el loto. Que se acercaron a las probabilidades de que te ganes la lotería. Entonces están bastante interesantes esos. Por eso creo que solucionaría mucho el problema, porque queda un pool más informado A, pero B también al mismo tiempo baja muchísimo las probabilidades, entonces tus beneficios crecen por ir a votar y entonces las personas van a tener un mayor interés por informarse más. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Gabriela. Gracias. Yo solo quiero hacer una observación al respecto de es la eterna pregunta, la de si el voto debe ser obligatorio o no.